Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y como corresponde a esta última serie de videos, pues con respecto al BOR y el ILS. Habíamos visto ya en videos anteriores lo que es los principios básicos, procedimientos, frecuencias en las cuales opera la estación transmisora, que es un radial, cono del silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Y son conceptos que, como podrán ver para las personas que ya han visto algunos videos previos, vamos a aplicar directamente en este video el día de hoy. Entonces yo les recomiendo que vayan y vean toda esta serie de videos para que puedan tener un conocimiento previo y entender el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿ok? En un video anterior vimos lo que es el procedimiento de alejamiento y acercamiento a través de un radial hacia la estación o desde la estación. En este caso vamos a ver el mismo procedimiento, pero ahora cómo se realiza fuera del campo de operación en el cual nos estemos encontrando, ¿ok? Bien, habíamos visto en un video anterior que teníamos nuestro posicionamiento con respecto nuestro posicionamiento con respecto a la estación y después el procedimiento que teníamos que realizar para acercar o para alejar. Como nosotros determinábamos, y es algo que me gustaría profundizar un poco más ahora que tenemos oportunidad, teniendo los 4 cuadrantes de operación del BOR. Bien, en este caso familia, habíamos visto que en el procedimiento de posicionamiento hacíamos uso de la bandera from, ¿sí? Ya he explicado anteriormente cómo es el campo de operación de cada bandera, así que no me voy a meter en eso. Por eso les vuelvo y repito, vayan a ver los videos previos para que tengan estos conocimientos, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hacíamos aquí? Una vez que nosotros teníamos bandera from y CDI centrado, íbamos a ser capaces de encontrar el radial sobre el cual nosotros nos estamos encontrando, ya sea que estemos cortando el radial, ya sea que estemos alejando o que estemos acercando. En este caso familia, al nosotros tener la bandera from, sabíamos sobre cuál radial nos encontrábamos y así éramos capaces de hallar el cuadrante en el cual nos encontramos. En este caso tenemos el ejemplo del radial o de mi posicionamiento sobre el radial 040, ¿ok? Aquí es lo que les decía yo, puede estar cortando el radial, puede estarme acercando o alejando, ¿bien? Entonces, según esto, es como yo voy a poder hallar el cuadrante en el cual yo estoy, ¿sí? Ya sea que yo me encuentre en el 1, ya sea que me encuentre en el 4, en el cuadrante 4, en el 3. Pero algo importante que yo tenía que tener en cuenta es el límite de operación precisamente de estos cuadrantes, o más bien del instrumento para cada cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, yo al tener selectado ya sea en la parte superior o en la parte inferior, voy a tener diferentes banderas, ¿sí? Como digo, no me voy a meter. Pero mi campo de operación, el límite de mi campo de operación desde el radial selectado, es decir, desde la parte perpendicular superior e inferior, es de 90 grados, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cada bandera tiene un campo de operación de 180 grados, ¿sí? Y el límite venía precisamente delimitado del radial que se encuentra 90 grados por izquierda o por derecha con respecto al radial selectado. ¿Por qué les menciono esto? Y les repito, porque sin importar que yo me encuentre en este caso sobre el radial 040, yo voy a tener una indicación distinta, digamos así, de mi límite. No va a ser estrictamente norte-oeste, o en este caso norte o sur, o digamos los puntos cardinales básicos, ¿sí? No va a ser de esta forma. Yo lo divido de esta forma para que podamos tener una concepción, ¿sí? O el concepto de cómo más o menos se divide cada cuadrante, ¿sí? O el espacio de operación de la estación en general, pero no significa que ese sea el límite de operación, ¿ok? Bien, en este caso nosotros teníamos 0.40, ¿sí? Nos encontramos en este caso para este ejemplo y para este video sobre el radial 0.40, independientemente de que estemos alejando, acercando o cortando el radial.
¿sí? Yo tengo que hallar cuál es mi límite de operación. Mi límite de operación sobre el radial que me encuentro, ¿cuál va a ser? 90 grados por izquierda, 90 grados por derecha. Entonces, yo a este campo de operación le resto 90 en sentido antihorario, perdón, a la indicación del radial le resto 90 grados en sentido antihorario y le sumo 90 grados en sentido horario. ¿Para qué? Para yo ser capaz de encontrar mi limitación. En este caso, mi limitación por sería izquierda, sería esta, 310, mi limitación por el lado izquierdo, y por el lado derecho sería esta, 130. Bien, en este caso tengo que mi campo de operación o mi límite del campo de operación de la bandera from, recordemos que estamos haciendo o hallando nuestro posicionamiento, sería de 130 grados por derecha y 310 grados por izquierda, o radial 310 y radial 130, ¿ok? Después, o pasando esta indicación de aquí, o estos radiales de aquí, si yo muevo la perilla OBS pasándome de este radial a este radial por una diferencia de 1 o 2 grados, la indicación de mi bandera va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo la carátula o me estoy yendo hacia el lado opuesto del campo de operación del cual me encuentro. En este caso, acordémonos, nos encontrábamos en el campo de operación de la bandera from. ¿Por qué? Porque estábamos hallando nuestra posición con respecto a la estación, ¿sí? Entonces, nuestra aeronave se va a encontrar por delante de la estación y la estación va a estar por detrás de nosotros, ¿sí? Es de esta forma que nosotros hacemos uso de la bandera from y viceversa para la bandera to. Nuestra estación se encuentra por delante de nosotros y la aeronave se encuentra por detrás de la estación. Es decir, nosotros nos vamos a dirigir directamente hacia la estación, ¿ok? La nariz de la aeronave va a estar apuntando hacia la estación. Ojo, esto lo he repetido en varios videos y es importante repetirlo una vez más, ¿sí? Mi límite del campo de operación es con respecto al radial selectado, ¿ok? No a la nariz de mi aeronave. Porque mi aeronave, como les estaba diciendo, puede encontrarse cortando este radial 040, puede estar alejándose o puede estar acercándose. Pero el límite del campo de operación siempre va a ser este, ¿ok? Bien. Habíamos también mencionado que la carátula del instrumento, todos estos grados que podemos encontrar aquí, digamos así, dividiendo el espacio aéreo del bore en 360 grados alrededor de la estación, esta carátula va a ser una carátula estática, ¿ok? Una carátula de referencia, ¿sí? En donde yo me voy a fijar para dirigirme va a ser en el giro direccional. Por eso es bastante importante lo que yo les decía, poderme ubicar en el espacio, saber en dónde estoy y hacia dónde voy. En este caso, como habíamos puesto en ejemplo en un video anterior, voy a poner otro rumbo completamente distinto. Supongamos que yo me encuentro cortando la estación con un rumbo de 115 grados, ¿ok? En este caso yo me estoy dirigiendo en este sentido, ¿sí? Alejándome de la estación, como decía. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, familia? Yo voy a estar cortando la estación y mi rumbo no va a ser el mismo que el del radial, porque yo vuelvo y repito, me encuentro cortando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Dependiendo del procedimiento que yo vaya a realizar, tendré que poner el mismo rumbo que el radial o el rumbo opuesto al radial. Habíamos visto en el video anterior, por ahorita vuelvo y repito, por favor revisen los videos, créanme que es algo bastante importante. Si nosotros teníamos el mismo rumbo que el radial, nos encontrábamos alejando. ¿Por qué? Porque el radial se prolonga desde la estación hacia un rumbo en específico. Entonces, en este caso, el 040. Si yo tengo el mismo rumbo que el radial, quiere decir que me estoy alejando de la estación. Y si tengo el rumbo opuesto al radial, quiere decir que me estoy acercando. ¿Por qué? Porque mi aeronave hace lo contrario al radial. El radial se prolonga desde la estación y yo me voy a dirigir hacia la estación. Por eso la importancia de saber manejar las banderas, ¿ok? Bien,
Para efectos prácticos, en este caso, vamos a mantener este mismo rumbo que nosotros tenemos y vamos a trabajar directamente con lo que sería el alejamiento y el acercamiento fuera del campo de operación, ¿ok? Nosotros teníamos que nuestro campo de operación se encontraba aquí. Ya habíamos visto en el video anterior cómo realizábamos el ingreso o el acercamiento dentro de este campo de operación de 180 grados. Pero ¿qué pasa si yo por cuestión de procedimiento, si por cuestión de tránsito de cualquier situación, el controlador me pide que yo me acerque o me aleje por el otro campo de operación de una bandera distinta? Entonces, aquí yo me voy a encontrar con un inconveniente, porque si yo giro la perilla OBS, la bandera va a cambiar de posición, ¿sí? La referencia o el radial selectado, ya sea en la parte superior o inferior, va a cambiar y me va a dar una indicación distinta y errónea. ¿Por qué errónea? Porque a pesar de que en mi instrumento yo estoy cambiando el radial o la indicación a través de la perilla OBS, yo, según la estación, me voy a continuar permaneciendo, digamos así, o volando en el campo de operación anterior al nuevo selectado. ¿Qué quiere decir? Que yo al mover mi perilla OBS, claro, yo muevo mi cartilla de operación o mi cartilla de referencia o la rosa de los vientos del instrumento ball, pero mi posición no ha cambiado. Con respecto a la estación, yo sigo encontrándome en el campo de operación de la bandera from. Entonces es aquí que tenemos un inconveniente, porque como yo me encuentro en otro lado o en otro campo de operación, en este caso de la bandera from, ya sea que vaya a acercarme o a alejarme por el otro campo de operación, la indicación la indicación del instrumento va a ser errónea, ¿sí? Porque mi CDI se va a deslizar ya sea cualquiera de los dos lados y la bandera ya igualmente va a dar una indicación errónea. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el radial o el nuevo radial selectado o al radial al que yo me voy a dirigir para proceder, vuelvo y repito, alejándome o acercándome, va a estar fuera de mi campo de operación actual. Entonces la indicación del instrumento no va a ser fiable. Únicamente cómo nos podremos referenciar o cómo podemos saber que estamos haciendo bien la operación es teniendo en cuenta precisamente el campo de operación de la bandera to y la bandera from. ¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de que yo les estoy mencionando de que no es fiable, nosotros en nuestra mente y con respecto a los videos anteriores que ya hemos visto, sabemos en dónde tenemos que selectar el radial dependiendo de la operación que vayamos a realizar, ¿sí? Vuelvo y repito, nosotros sabemos dónde tenemos que poner el radial o selectar el radial indicador superior o indicador inferior, dependiendo de la operación que vayamos a realizar, ya sea un acercamiento o un alejamiento, como dijimos ya con anterioridad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que vamos a realizar un alejamiento por el radial 210, ¿ok? Se encuentra fuera de mi campo de operación, prácticamente se encuentra a 170 grados con respecto al radial que yo me encuentro actualmente. Entonces, vuelvo y repito, yo voy a girar mi perilla OBS y en este caso, ¿qué voy a hacer? Un alejamiento. Si voy a hacer un alejamiento, ¿dónde se va a encontrar mi radial y mi aeronave con respecto a la estación? Mi estación se va a encontrar detrás de mi aeronave y yo voy a encontrarme por delante de la estación. Entonces, ¿en dónde tiene que ir selectado este radial? En la parte superior, porque es un alejamiento. Entonces, yo voy a ver que el comportamiento del instrumento va a ser errático. Me puede dar incluso una bandera to o from igualmente. Pero normalmente suele ser lo opuesto al procedimiento que vamos a realizar. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Este radial es selectado en la parte superior. 210, que es el radial por el cual yo me voy a alejar, ¿ok? Y igualmente el CDI estará completamente desplazado para un lado o para el otro. Lo importante aquí es tener en cuenta que estas indicaciones tanto de la bandera como del CDI serán erróneas, ¿ok? Pero aquí surge la pregunta, entonces, ¿cómo es que vamos a completar o a realizar este procedimiento?
El primer paso que tenemos que hacer es volar al mismo rumbo que el radial, es decir, girar por nuestra izquierda o nuestra derecha, dependiendo por dónde nos quede más cerca el radial, y volar en el mismo rumbo que el radial. Entonces, yo al encontrarme cortando con rumbo 115, ¿sí? O 115 grados, o volando en este sentido, en este curso, en este rumbo, como gusten decirlo, pero volando con rumbo 115 o 115 grados, yo voy a girar. En este caso me queda más cerca por el sentido que yo tengo con respecto a la estación y con respecto al radial. En este caso, por lo que me queda más cerca, voy a girar por mi derecha, de modo que voy a estar en un punto volando de forma paralela al radial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como ahora yo me encuentro volando de forma paralela al radial, va a llegar un momento en el que yo justo aquí, voy a atravesar el cono del silencio y voy más que nada a también atravesar el límite del campo de operación, en este caso de from a to, ¿sí? Con respecto al radial en el cual yo me encontraba. A ver, ¿qué quiero decir? Que ahora, para el nuevo radial, yo voy a estar dentro del campo de operación de este mismo, 180 grados por izquierda y 180 grados por derecha, ¿ok? Entonces, si yo cruzo este límite del campo de operación, ¿qué va a pasar? Ahora mi nuevo límite del campo de operación se encontrará aquí, con 10 grados de diferencia, ¿sí? Y yo voy a cruzar volando de forma paralela al radial, al nuevo radial según el cual yo me voy a dirigir, y voy a cruzar el límite de campo de operación. Y aquí, ¿qué va a pasar? Ya me va a dar una indicación correcta el instrumento. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a alejar. Entonces la indicación de la bandera va a cambiar de to a from. En este caso, ¿dónde se encuentra mi radial con respecto a mi aeronave? Se encuentra mi radial desplazado hacia mi derecha y mi aeronave hacia la izquierda. Entonces, igualmente el CDI va a desplazarse hacia donde de verdad se encuentra el radial, ¿no? Porque recordemos que el CDI hace referencia al radial, y si este se encuentra desplazado hacia la derecha, significa que hacia la derecha se encuentra mi radial y que mi aeronave se encuentra hacia la izquierda, ¿ok? Entonces vamos a tener esto, ¿sí? La bandera from, y vamos a tener el CDI ahora sí desplazado hacia el lado que de verdad se encuentra nuestro radial y en el campo de operación en el cual ya nosotros nos encontramos. Entonces, ahora yo ya puedo continuar con mi procedimiento con normalidad. Pero ¿qué pasa? Yo me encuentro bastante cerca de mi cono del silencio, del rango en el cual mis radiales van a estar cerca el uno del otro, y puedo causar alguna indicación anormal en el instrumento o no fiable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a continuar volando por un periodo de aproximadamente un minuto, ¿sí? Prolongando mi rumbo o prolongando mi vuelo con este mismo rumbo durante un minuto, y así yo voy a continuar alejándome de la estación y los radiales van a estar más separados entre sí. Entonces no va a haber una indicación errática del CDI, ¿ok? Porque al estar juntos, pues puedo estar en un momento en el radial y en otro momento no. No necesariamente porque esté cambiando de rumbo, sino porque como están muy cerca uno de otro los radiales, pues puede dar una indicación errónea. Entonces, para evitar esto, prolongamos por un minuto más o menos, lo que sería, bueno, lo reglamentario es un minuto, el vuelo con este rumbo. Y una vez ya hemos sobrepasado este tiempo, igualmente nos hemos alejado de la estación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Continuar con el procedimiento de alejamiento y acercamiento normal. Entonces, con 30 grados más que el radial al cual yo me voy a alejar hacia el lado que se encuentra desplazado el CDI,
es decir, mi CDI está hacia mi derecha, entonces hacia 30 grados hacia la derecha del radial 210, es decir, con rumbo 240, yo me voy a dirigir 240, teníamos aquí, 240 es de esta forma, permítanme un momento. Bien, 240. De esta forma yo voy a girar, ¿sí? Para intersectar mi radial. Y en este punto yo ya lo he intersectado. Cuando yo tenga ya una indicación de CDI vivo, es decir, que este comience a desplazarse cada vez más hacia el centro, yo voy a poner el mismo rumbo que mi radial, o voy a volar hacia el mismo rumbo que mi radial, y de esta forma yo me voy a alejar de la estación. Y viceversa, si yo quiero acercarme hacia mi estación por este mismo radial o por otro radial completamente distinto, voy a realizar el mismo procedimiento. Si se encuentra dentro de mi campo de operación del radial en el cual yo me voy al nuevo que yo me voy a dirigir y mi aeronave se encuentra en el mismo campo de operación, pues voy a realizar el procedimiento normal, digamos así, o común y corriente, el que vimos en el anterior, pues dentro del campo de operación. Y si este nuevo radial se encuentra fuera del campo de operación, como acabamos de ver, realizamos nuevamente el mismo procedimiento y hacemos nuestro acercamiento, ¿sí? En este caso, para no alargar más el video, supongamos que en lugar de realizar un alejamiento, vamos a realizar un acercamiento por este mismo radial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igualmente vamos a realizar nuestro viraje hacia el lado donde se encuentra desplazado el CDI, en este caso por derecha. Pero ahora, ¿con cuántos grados lo vamos a hacer? Como es un acercamiento, vamos a hacer con 90 grados con respecto al radial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, en lugar de dirigirme con rumbo 240, voy a dirigirme con rumbo 300, ¿sí? Entonces, voy a volar desde este punto con rumbo 300, de esta forma, permítanme, de esta forma, y voy a cortar con 90 grados aquí mi radial. Y como ahora me estoy dirigiendo con una mayor intensidad o con un mayor ángulo de ataque directamente hacia ese radial, pues yo voy a ver que mi CDI se va a desplazar cada vez más rápido. Entonces, apenas yo tenga una indicación de CDI vivo, voy a colocar el rumbo opuesto al radial, ¿sí? A ver, si nosotros decimos que vamos a realizar un acercamiento y nosotros para realizar el procedimiento de acercamiento por otro cuadrante, en este caso por fuera del campo de operación, de donde se encontraba nuestra aeronave y nuestro radial, ¿qué hicimos primero? Fue colocar el radial en la indicación en donde se supone debería estar, en el selector. Si yo me iba a alejar y primero coloqué el radial 210 en la parte superior, si me voy a acercar, ¿qué es lo que voy a hacer? Igualmente yo tendré que poner en la parte inferior el radial 210, ¿ok? Por lo tanto, ya sea que vaya a acercarme o alejarme por ese radial, el primer paso que voy a tener que hacer es colocar mi radial en la parte superior o en la parte inferior según el procedimiento que yo vaya a realizar. Luego volamos con el mismo rumbo que el radial, ¿sí? Independientemente si me voy a acercar o alejar, vuelo el mismo rumbo que el radial, paso el límite de operación de la bandera, me alejo del cono del silencio o si me prolongo mi vuelo por aproximadamente 1 minuto y después de eso voy a realizar mi procedimiento de acercamiento o alejamiento por el radial que se encuentra selectado, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? Algo que he de notar, ¿sí? Y que han de notar ustedes también aquí en esta representación, es que si se pueden dar cuenta, este es un procedimiento directo, la posición en la cual me encuentro y la posición a la cual yo me voy. Por eso digo en dónde estoy y a dónde voy. Este procedimiento, como vuelvo y repito, es un procedimiento directo, ¿sí? No es rodear la estación, básicamente no es realizar un arco,
¿sí?, alrededor de la estación, porque precisamente este procedimiento es conocido como un arco de ME. Arco de realizar un rodeo, ¿sí?, o de rodear la estación con una distancia determinada. ¿Utilizando qué? Utilizando el DME. Precisamente por eso el nombre, arco DME. Realizamos un cambio de radial, precisamente manteniendo una distancia desde la estación. Aquí yo me voy a dirigir directamente a la estación. Y en este caso estuvimos cerca de entrar al cono del silencio, como se podrán dar cuenta. Pero no lo hicimos, sin embargo estuvimos cerca de hacerlo. Entonces es un procedimiento más directo. El arco DME puede ser utilizado más o se utiliza más comúnmente cuando estamos en zonas de tránsito, ¿no? Más que nada sería proximidades de un aeródromo, para procedimientos de salida o ingreso hacia algún aeródromo. Esto lo podemos encontrar en las cartas de navegación que son más comúnmente utilizadas en la ciudad de Guayaquil, de Santa Rosa, todo lo que es zona costa en la región ecuatoriana, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, pero al menos para que lo puedan entender muy bien, Sierra Eco Golf Uniform, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, es el que tiene uno de estos procedimientos, o el Aeropuerto Nacional de Santa Rosa, quien es también el que opera con algunos de estos procedimientos realizando un arco de ME, ¿ok? Entonces, bueno familia, aquí hemos podido ver el procedimiento de alejamiento y acercamiento dentro del campo de operación de donde se encuentra mi aeronave, digamos así, y también donde se encuentra mi aeronave fuera del campo de operación de mi nuevo radial selectado. Es decir, acercamiento y alejamiento a menos de 90 grados dentro del campo de operación y acercamiento y alejamiento a más de 90 grados fuera del campo de operación. Y bueno familia, de todo corazón espero que hayan entendido, espero que esto les esté sirviendo. Créanme que para mí es bastante importante saber si es que a ustedes les gusta este tipo de contenido, y si es que ha sido así, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. En el próximo video vamos a estar viendo lo que serían las inversiones de curso y para finalizar los arcos de ME y las esperas. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.